La nieve cubría las calles de Ypsilanti con un fino manto blanco. Freya Montgomery miraba distraídamente por la ventana de la oficina del 32º piso de Kinetic Analytics. La ciudad parecía un juguete desde allí arriba, con diminutos coches en forma de escarabajo pululando por debajo y personas que se convertían en puntos apenas perceptibles. Vio su propia cara en el reflejo del cristal, pálida, con sombras bajo los ojos. Los últimos 3 meses habían sido especialmente difíciles. Freya, necesitamos las previsiones del cuarto trimestre para mañana por la mañana, dijo Selmer Greenwood, su supervisor, sacando a la mujer de su aturdimiento. Sí, por supuesto. Estoy terminando de procesar los datos del sector farmacéutico. Freya se dio la vuelta, ajustándose a máquina la chaqueta azul oscuro que le quedaba perfectamente. Estupendo. Ya sabes lo importante que es este proyecto. Si ganamos la licitación, la empresa obtendrá un contrato de 3 años. Freya asintió. Sabía exactamente lo que significaba este contrato, no solo para la empresa, sino para ella personalmente. Un escalón más en su carrera, el ascenso con el que llevaba soñando 2 años, y por supuesto, un aumento de sueldo tangible que por fin permitiría a Tristan concentrarse plenamente en su música. Cuando Selmer se marchó, Freya volvió a su puesto de trabajo. Abrió la hoja de cálculo y empezó a analizar metódicamente la información. Los números siempre habían sido lo suyo. Nunca mentían, nunca esquivaban, nunca fingían. A diferencia de los humanos, los números eran honestos y predecibles. Freya trabajó hasta altas horas de la noche. La oficina se fue vaciando poco a poco. Primero se marcharon los ayudantes, luego los empleados de plantilla, e incluso Selmer, un adicto al trabajo, se fue a casa hacia las 9. Pero Freya se quedó, entrecerrando los ojos por el cansancio, reordenando cifras, creando proyecciones que ayudarían a retener a un cliente corporativo. Hasta las 11 no se permitió un descanso. Sacó el teléfono para llamar a su marido, pero cambió de idea al mirar la hora. Probablemente Tristán estaba ensayando, o tocando en uno de los pequeños bares donde su banda a veces conseguía algún compromiso. En los últimos meses apenas había ido a sus conciertos. El trabajo le quitaba demasiado tiempo y energía. Freya se recostó en la silla y se frotó el puente de la nariz. Ella y Tristan llevaban 7 años juntos y 5 casados. Cuando se conocieron, ella aún era estudiante y trabajaba a tiempo parcial en una cafetería. Él entró allí una tarde, con la guitarra colgada de los hombros, el pelo alborotado y una chaqueta de cuero hecha jirones. Su sonrisa había conquistado a Freya de inmediato. Abierta, desarmante, con hoyuelos en las mejillas. Tristan acababa de mudarse a Ypsilanti, soñando con el gran escenario, con la fama, con que su música cambiara el mundo. 7 años después seguía tocando en bares pequeños, incapaz de encontrar un productor que reconociera su talento. Freya nunca se lo reprochó. Había creído en él, le había apoyado económicamente mientras ella hacía carrera. Al fin y al cabo, alguien tenía que pagar las facturas, y el análisis empresarial era mucho más lucrativo que la música. El teléfono vibró. Un mensaje de Tristan. No me esperes despierta. Nuestro ensayo se retrasó. Te quiero. Freya sonrió, pero la sonrisa le salió triste. ¿Cuánto tiempo hacía que no hablaban de verdad? ¿Cuánto hacía que no pasaban una tarde juntos sin las distracciones del trabajo? Los teléfonos, los interminables recados. El último año había sido especialmente ajetreado. Freya había estado trabajando en un proyecto importante, quedándose hasta tarde, viajando mucho. Tristan también parecía distante. Pasaba más tiempo con su banda y sus músicos y menos hablando de sus planes y esperanzas. Ella notaba estos cambios, pero los achacaba al cansancio, a la rutina, al hecho de que tras 5 años de matrimonio, la pasión cede inevitablemente el paso a la costumbre. Tardó otra hora en terminar el informe. Freya envió el expediente a Selmer, recogió sus cosas y se dirigió al ascensor. Solo quedaba seguridad en la oficina. Un Eugene anciano la saludó con la cabeza desde su puesto en la entrada. «¿Otra vez tarde, señora Montgomery? Su marido debe de estar triste». «No creo que se dé cuenta», murmuró Freya y sonrió con esfuerzo. «Buenas noches, Eugene». Al salir, se estremeció con el viento frío. La nieve se había intensificado. Grandes copos se arremolinaban a la luz de las farolas. Freya cogió un taxi y llamó a la dirección. La casa la recibió vacía y silenciosa. Tristan no había vuelto todavía.
Dejó el bolso en el pasillo, se quitó los zapatos, que le rozaban los pies sin piedad, y se dirigió a la cocina. La nevera estaba casi vacía. Hacía mucho tiempo que no tenía tiempo para ir al supermercado. Freya sacó una botella de vino, se sirvió un vaso y se tumbó cansada en el sofá del salón. En la pared colgaba una fotografía tomada el día de su boda. Tristan la miraba con ojos cariñosos, estrechándola contra sí, y ella reía con la cabeza echada hacia atrás. Habían sido tan felices entonces, tan creyentes en el futuro. Freya bebió un sorbo de vino, intentando recordar cuándo habían empezado a cambiar las cosas. Quizá cuando le dieron el ascenso hacía 2 años, o cuando el productor con el que Tristan había estado negociando se negó a contratar a su banda, o había sucedido gradualmente, día a día, sin que ambos lo supieran. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez era Whitney, su vieja amiga. ¿Estás despierta? La voz de Whitney sonaba alegre, a pesar de lo tarde que era. Acabo de llegar del trabajo. Freya bebió otro sorbo de vino. ¿Ha pasado algo? No mucho. Solo quería ver cómo estabas. Hacía tiempo que no te veía. El trabajo, ya sabes. Freya se frotó el puente de la nariz. Este proyecto me está agotando. ¿Cómo está Tristán? ¿Sigue soñando con el gran escenario? Freya captó un deje de sarcasmo en la voz de Whitney. Su amiga nunca había sido muy reservada con Tristan. Ella pensaba que era un soñador que utilizaba a su talentosa esposa. A él le va bien. El grupo está preparando un nuevo álbum. Ajá, dijo Whitney. ¿Y sigue siendo él quien decide dónde gastar el dinero que ganáis? Freya frunció el ceño. Vamos, Whit, somos una familia. ¿Qué más da quien gane más? La diferencia, querida, es que tú te rompes el culo trabajando y él... Whitney se detuvo. Vale, no voy a empezar esta conversación otra vez. Solo presta atención, ¿vale? ¿De qué estáis hablando? Freya se enderezó, agarrando el teléfono con más fuerza. De nada. Olvídalo. ¿Por qué no quedamos este fin de semana? ¿El sábado en nuestra cafetería favorita? Eso no funcionará, suspiró Freya. El sábado era el cumpleaños de Tristan. 32 años. Iba a organizar una fiesta sorpresa. ¿Una fiesta?, intervino Whitney. ¿Él lo sabe? No, claro que no. He dicho sorpresa. Pensaba invitar a sus amigos de la banda, pedir su tarta favorita. Vale. La voz de Whitney volvió a sonar extraña. Bueno, buena suerte con eso. Llámame cuando estés libre. Whitney desconectó, dejando a Freya perpleja. ¿Qué significaban esas indirectas? ¿Qué era lo que su amiga no le estaba contando? Freya terminó su vino y se dirigió al dormitorio. Se duchó, se puso el pijama y se metió bajo las sábanas. El sueño no llegaba. Dio vueltas en la cama, pensando en el trabajo, en Tristán, en su relación, que parecía haber perdido su antigua intimidad. Cuando por fin regresó su marido, el reloj marcaba las 2:30 de la madrugada, Freya se hizo la dormida. Le oía moverse con cautela en la oscuridad. Olía el aroma del aire nocturno mezclado con algo más. ¿Perfume? ¿Cigarrillos? ¿Alcohol? Tristan se tumbó a su lado, pero no intentó abrazarla como había hecho antes. Se limitó a dar la espalda a la pared y pronto se quedó dormido. Freya se quedó tumbada mirando al techo, pensando en lo que tenían en común ahora, además de compartir piso y cuenta bancaria. Por la mañana, se despertó antes que su despertador. Tristan seguía dormido, con el pelo rojo esparcido por la almohada y el brazo colgando de la cama. Ahora, a la luz de la mañana, parecía tan joven, casi como el chico que había conocido 7 años atrás. Freya lo miró y sintió que en su interior se despertaba una ternura mezclada con tristeza. Se levantó tranquilamente, preparó café y se dispuso a trabajar. Hoy iba a ser una presentación importante para un cliente. Tristan ni siquiera se había despertado cuando ella salió de casa. El día en la oficina pasó volando. Presentación, reuniones, llamadas telefónicas. Freya apenas tuvo tiempo de recuperar el aliento. No fue hasta la tarde, cuando terminó el trabajo principal, que pudo pensar en el próximo cumpleaños de su marido. Selmer la llamó a su despacho sobre las 6. Buen trabajo con la presentación, Freya. El cliente está impresionado. Creo que vamos a conseguir el contrato. Gracias, sonrió cansada. Pareces agotada, la miró Selmer con cierta preocupación. Los últimos meses no han sido fáciles, lo sé, pero los resultados han merecido la pena. Te he recomendado para un ascenso.
Freya se enderezó. ¿En serio? Sí, subdirectora de departamento. 30% de aumento salarial, mejores beneficios, más flexibilidad en tu horario. ¿Qué te parece? Es... es estupendo. Sonrió genuinamente, por primera vez en mucho tiempo. El anuncio oficial se hará el lunes. Mientras tanto, tómate el fin de semana libre. Descansa un poco. Te lo has ganado. Al salir del despacho de Selmer, Freya sintió una oleada de energía. Esta noticia cambiaba las reglas del juego. Con su nuevo sueldo, ella y Tristan podrían permitirse más cosas, incluso comprar la casa con la que tanto habían soñado. Y lo más importante, por fin tendría tiempo. Tiempo para sí misma, tiempo para su marido, tiempo para su relación. Sacó el teléfono para compartir la noticia con Tristan, pero se detuvo. No, mejor decírselo en persona. Sería otro regalo de cumpleaños. De repente, Freya tuvo una epifanía. Podía tomarse unas vacaciones ahora mismo. Podría volver a casa no el sábado, sino mañana viernes. Podría sorprender a su marido, celebrar juntos su cumpleaños y organizar una reunión con amigos el sábado. Freya volvió a su habitación y consultó el calendario. No había ninguna reunión importante programada para el viernes. Podía permitirse este pequeño capricho. Al fin y al cabo, ¿cuándo había sido la última vez que se había tomado unas vacaciones por nada, sin una buena razón? Estaba decidido. Volvería pronto a casa. Sorprendería a Tristan y por fin podrían tener una conversación de verdad, como solían hacer. Tal vez este fin de semana les ayudara a recuperar lo que parecían haber empezado a perder. La intimidad, la confianza, el amor. Freya redactó una petición de vacaciones. Se la envió a Selmer y, tras obtener su aprobación, empezó a planear la sorpresa. Reservaría mesa en un restaurante, compraría un regalo, la guitarra nueva de la que Tristan llevaba hablando 6 meses. Todo sería perfecto. La mañana del viernes recibió a Freya con un silencio desacostumbrado. Normalmente a esa hora ya estaba en la oficina, preparándose para las reuniones matutinas, revisando el correo. Hoy, sin embargo, se permitió tumbarse en la cama, saboreando el raro momento de calma. Tristan se fue temprano. Dijo que la banda tenía un ensayo programado. Se sorprendió al ver que su mujer no iba a trabajar, pero Freya se convenció a sí misma de que no se sentía mal. Una pequeña mentira en aras de una gran sorpresa. Cuando la puerta se cerró tras su marido, Freya se estiró y sonrió. Iba a ser un día muy ajetreado. Tenía que comprar un regalo, encargar una tarta y reservar mesa en un restaurante, y mantenerlo todo en secreto hasta mañana por la noche. Se levantó y se preparó una taza de café. Café de verdad, no instantáneo, que solía tomar en la oficina. Puso su emisora de jazz favorita y empezó a trazar un plan de acción. Lo primero era un regalo. Hacía tiempo que Tristan le echaba el ojo a una guitarra antigua de la tienda de música Melody, en el centro de la ciudad. Una Gibson electroacústica de los años 60, con la tapa de arce y el diapasón de caoba perfectamente conservados. Freya se había fijado varias veces en que su marido miraba este tesoro a través del escaparate, pero nunca se había atrevido a entrar. El precio de $4,500 le asustaba. Para Freya, sin embargo, era una suma considerable, pero manejable. Sobre todo ahora, con su próximo ascenso. Quería que el regalo no fuera solo un objeto caro, sino un símbolo, su fe en el talento de su marido, en su futuro juntos. Freya se vistió, se puso el abrigo y salió de casa. El día era soleado pero frío, un noviembre típico en Ypsilanti. Cogió un taxi hasta el centro, disfrutando de la vista de la ciudad para la que normalmente no tenía tiempo. Ypsilanti se estaba transformando para el invierno. Los escaparates estaban decorados con guirnaldas y en las plazas se estaban colocando los primeros árboles de Navidad. De repente Freya se sorprendió a sí misma pensando que no recordaba la última vez que ella y Tristán habían paseado por el centro sin rumbo fijo, cogidos de la mano y mirando escaparates. Una tienda de música la recibió con luces tenues y olor a madera y laca. El dueño, un hombre canoso con la cara plagada de arrugas, la reconoció, asintió con una sonrisa. Señora Montgomery, qué agradable sorpresa. ¿No está hoy con usted su marido? No, señor Pickering. He venido sola. Quiero comprarle un regalo de cumpleaños. Los ojos del anciano brillaron. Déjeme adivinar. ¿La Gibson?
Freya asintió. Viene a verla a menudo, continuó Pickering. A veces le dejo tocar. Su marido tiene talento, señora Montgomery. Un verdadero talento. Lo sé, sonrió Freya sintiendo una oleada de orgullo. Pickering sacó con cuidado la guitarra de la vitrina y la limpió con un paño suave. Le estaba esperando. Los instrumentos también eligen a sus amos, ya sabes. Y esta belleza había elegido a su Tristán. Freya miró la guitarra, recordando la primera vez que había oído tocar a su marido. Había sido en el pequeño bar Blue Note al que Whitney la había arrastrado aquella noche memorable. Trabajas demasiado, Freya. Necesitas divertirte de vez en cuando, insistió su amiga. Freya accedió a regañadientes. Tenía un examen importante al día siguiente y prefería pasar la noche estudiando. Pero Whitney era implacable. El bar estaba lleno. La música en directo atraía a una multitud. Freya estaba sentada en una mesa del rincón, tomando un cóctel sin alcohol y mirando el reloj, cuando Whitney subió al pequeño escenario. Un tipo alto, pelirrojo, despeinado y con una guitarra en las manos. «Buenas noches», dijo, y su voz era grave, con una ligera ronquera. «Me llamo Tristan Holder y me gustaría tocar algunas de mis canciones para ustedes esta noche». Freya estaba a punto de marcharse después de la primera canción, solo por cortesía, pero cuando Tristan tocó y cantó, se quedó paralizada, olvidándose del tiempo, del examen, de todo. Su canción hablaba de sueños incumplidos, de un hombre con miedo a perderse en la búsqueda del éxito. Era sencilla, sin florituras, pero había tanta sinceridad en ella, tanto dolor, que dejó a Freya sin aliento. Después de la actuación, Whitney le dio un codazo. «Ve a conocerlo, es guapo». Freya negó con la cabeza, repentinamente avergonzada. Pero el destino le deparó otra cosa. Tristan se acercó a su mesa con 2 vasos de cerveza en la mano. «Para la chica que me miraba como si estuviera jugando solo para ella», dijo tendiéndole un vaso a Freya. Sus ojos, cálidos, marrones, con destellos dorados, parecían directos y abiertos. Hablaron hasta que cerró el bar. Tristan habló de su música, de sus sueños de grabar un disco, de actuar en grandes escenarios. Freya, de sus estudios, de sus planes de convertirse en analista financiera. La escuchó con verdadero interés. Le hizo preguntas, se rió de sus chistes, y luego la acompañó a casa y la besó, suavemente, casi sin peso. «¿Puedo llamarte mañana?», le preguntó. Freya asintió, sintiendo que el corazón le latía con fuerza en la garganta. Había suspendido un examen, por primera vez en su vida, pero de alguna manera no importaba. La música de Tristan sonaba en su cabeza. Su cara con hoyuelos en las mejillas estaba frente a sus ojos. Habían empezado a verse. Tristan le enseñó Ypsilanti, no la Ypsilanti turística, la de las postales, sino la auténtica, la de los cafés escondidos en los patios, la de los grafitis en las paredes de las fábricas abandonadas, la de los lugares secretos a orillas del río, desde donde se podía contemplar la puesta de sol. Freya se estaba enamorando de él, de la ciudad, de su futuro juntos. Cuando presentó a Tristan a sus padres, no les hizo mucha gracia. ¿Un músico? ¿En serio, Freya? Podrías encontrar a alguien con una profesión de verdad, dijo su padre. Pero a ella le daba igual. Por primera vez en su vida, hacía lo que quería, no lo que se esperaba de ella. 6 meses después se fueron a vivir juntos. Alquilaron un piso minúsculo en un barrio antiguo. Tristan jugaba en bares y trabajaba a tiempo parcial como mensajero. Freya se graduó con honores y consiguió un trabajo en Kinetic Analytics como analista junior. El dinero apenas alcanzaba, pero eran felices. Tristan le propuso matrimonio a orillas del río, en su lugar especial. Se arrodilló y le tendió el anillo, sencillo, de plata, lo único que podía permitirse. «Sé que no puedo ofrecerte mucho», dijo entonces, «pero prometo amarte toda la vida, apoyarte en todo, estar a tu lado en la alegría y en la tristeza. ¿Quieres casarte conmigo, Freya Montgomery?» Ella dijo que sí, sin pensárselo 2 veces. La boda fue un asunto modesto en el ayuntamiento, con un mínimo de invitados. Los padres de Freya enviaron un telegrama de felicitación formal, pero no acudieron, pues seguían sin aprobar su elección. Los padres de Tristan, él era su único hijo, habían viajado desde un pequeño pueblo de Ohio, trayendo una tarta casera y una vieja colcha familiar. «Para la comodidad de tu hogar»,
dijo su madre, abrazando a Freya. Sus ojos, tan cálidos y marrones como los de su hijo, brillaban con auténtico amor. Los primeros años de su matrimonio fueron difíciles, pero felices. Freya estaba haciendo carrera y Tristan estaba montando un grupo. No se veían mucho tiempo. Ella trabajaba hasta tarde, él actuaba por las noches. Pero cuando estaban juntos, disfrutaban de cada minuto. Preparaban la cena, veían películas antiguas, hacían el amor, hablaban de cualquier cosa del mundo. El cambio había empezado hacía un año. Freya no podía precisar el momento exacto en que todo cambió, pero algo cambió sutilmente en su relación. Tristan se había vuelto más retraído, menos dispuesto a compartir sus pensamientos, más propenso a quedarse hasta tarde en los ensayos. Freya lo achacó al cansancio, a una crisis creativa. Se sumergió en su trabajo, intentando demostrar que merecía un ascenso. El teléfono sonó, sacándola de su ensueño. «¿Señora Montgomery?» El tendero la miró inquisitivamente. «¿Así que te llevas la guitarra?» «Sí, claro». Freya sacó una tarjeta de crédito. «Envuélvala, por favor. ¿Puedo pedirle que la guarde aquí hasta mañana por la noche? No quiero que mi marido vea el regalo antes de esa hora». «Por supuesto», sonrió Pickering. «Se lo guardaré, e incluso le ayudaré con la entrega si es necesario». Freya dio las gracias y salió de la tienda con una sensación de logro. El primer punto del plan estaba completo. Ahora el restaurante. Se dirigió a Embers, un establecimiento pequeño pero sofisticado, situado a un par de manzanas de la tienda de música. Era el lugar especial de ella y Tristan, donde habían celebrado su aniversario de boda y el primer ascenso de ella. El maitre reconoció a Freya y la acompañó hasta la recepcionista. Consiguieron reservar sin problemas una mesa para dos para mañana por la noche. Freya especificó la hora exacta y pidió una botella del vino favorito de su marido. «¿Habrá alguna ocasión especial?», preguntó la recepcionista rellenando el formulario de reserva. «El cumpleaños de mi marido», respondió Freya. «Cumple 32 años». «Está bien», anotó el hombre. «Prepararemos una pequeña sorpresa del establecimiento». Al salir del restaurante, Freya comprobó la hora. Era casi mediodía. Decidió quedar con Whitney para comer. Su amiga no estaba muy contenta con su plan de sorprender a Tristan, y Freya quería averiguar qué le pasaba. Quedaron en una pequeña cafetería no muy lejos de la oficina de Whitney. Su amiga trabajaba como abogada en un gran bufete especializado en derecho mercantil. Su aspecto era impecable, traje estricto, peinado perfecto y maquillaje mínimo. «Hoy estás radiante», dijo Whitney mientras ocupaban una mesa junto a la ventana. «¿Te están sentando bien las vacaciones?» «Me han ascendido», dijo Freya. «Subdirectora de departamento, con aumento de sueldo». «Enhorabuena». Whitney levantó su taza de café en un brindis simbólico. «Te lo has ganado. Desde que tengo memoria, siempre has trabajado más duro que nadie. Y ahora puedo bajar un poco el ritmo». Freya sorbió su café. «Más tiempo para mí, para Tristan». Whitney frunció ligeramente el ceño al mencionar al marido de su amiga. «¿Y cómo van los preparativos del cumpleaños?» «Bien, le compré la guitarra que quería. Reservé mesa en Ember. Mañana encargo la tarta. Quiero que sea perfecta». A Whitney no le encantó la idea. «¿Qué hay de Tristan? ¿No planeas nada para su cumpleaños?» «Le he dicho que voy a hacer una fiesta con sus amigos el sábado, pero la sorpresa será mañana. Una cena romántica para los dos, un regalo, un pastel». Freya Whitney apartó la taza y se puso seria. «¿Estás segura de que quieres darle una sorpresa?» «Por supuesto», Freya miró perpleja a su amiga. «¿Por qué lo preguntas?» Whitney hizo una pausa, como si buscara las palabras. «Es que», suspiró, «a los hombres no siempre les gustan las sorpresas, especialmente las que son así, inesperadas». «¿Qué quieres decir?» Freya sintió que la irritación aumentaba en su interior. «Nada en particular». Whitney apartó la mirada. «Solo... ¿has notado algo extraño en el comportamiento de Tristan últimamente?» Freya se tensó. Claro que lo había notado. El comportamiento distante, las llamadas telefónicas secretas, los regresos tardíos. Pero siempre encontraba una explicación. Los ensayos, el nuevo álbum, el proceso creativo. «Está trabajando duro en el nuevo material», dijo tratando de mantener la voz firme. «La banda se está preparando para un gran concierto». Está claro que Whitney no estaba convencida. «¿Y con qué frecuencia vas a esos ensayos? ¿O a los conciertos?» «He estado ocupada en el trabajo, ¿sabes?
empezó a defenderse Freya. Pero ahora, con el ascenso, tendré más tiempo libre. Podré apoyar su carrera. ¡Su carrera!, repitió Whitney con una entonación extraña. Freya, llevas casada 5 años. En ese tiempo has tenido una carrera brillante, 2 ascensos, has duplicado tus ingresos. Y él sigue tocando en los mismos bares que cuando lo conociste. ¿Y qué? Freya sintió que se desbordaba. No todo el mundo mide el éxito por el dinero, Whitney. Tristan es un hombre creativo. Necesita tiempo para encontrar su camino. 5 años es tiempo de sobra para, al menos, iniciar ese camino, replicó Whitney. Sobre todo si tu mujer paga todas las facturas. ¡Ya basta! Freya dejó la taza sobre la mesa con tanta fuerza que el café se derramó. No quiero discutir esto. De acuerdo. Whitney levantó las manos en un gesto protector. Lo siento. No pretendía disgustarte. Es que estoy preocupada por ti, Freya. Eres mi mejor amiga. Lo sé. Freya suspiró, la rabia dando paso al cansancio. Y aprecio tu preocupación. Pero quiero a Tristán. Creo en él. Creo en nosotros. Whitney la miró con simpatía, como si viera algo que Freya no veía. De acuerdo, dijo finalmente. Buena suerte con la sorpresa, entonces. Espero que la aprecie. La conversación derivó hacia otros temas. El trabajo de Whitney, amigos comunes, una nueva película que ambas querían ver. Pero el desagradable residuo de hablar de Tristán permanecía. Freya no pudo evitar preguntarse por qué su amiga había insistido tanto en advertirle. Después de comer con Whitney, Freya fue a la pastelería a encargar una tarta para mañana. Eligió el sabor favorito de su marido, chocolate con frambuesa confitada, y pagó la entrega para mañana por la noche. Mientras volvía a casa, reflexionó sobre las palabras de Whitney. ¿Había cambiado realmente Tristan en el último año? ¿O era ella la que se había vuelto distante, inmersa en su trabajo? Quizás era culpa de ambos que su relación hubiera perdido la intimidad de antaño. Freya recordó cómo había visto accidentalmente un extraño mensaje en el teléfono de su marido hacía unos meses. No había tenido intención de espiar, solo que Tristan le había pedido que atendiera la llamada mientras él estaba en la ducha. Una notificación apareció en la pantalla. Estoy deseando volver a verte. Te echo de menos. Where here? Cuando le preguntó a su marido por el mensaje, él le explicó que R era Reed, el batería de su grupo. Tenían previsto reunirse para hablar de nuevo material. La explicación sonaba plausible y Freya no indagó más. Pero un gusano de duda se instaló en su alma. Había otras pequeñas cosas. El nuevo perfume que Tristan había empezado a usar, la mayor atención a su aspecto, las extrañas llamadas telefónicas que contestaba cuando salía de la habitación. Cada uno de estos detalles tenía una explicación lógica, pero todos juntos formaban un patrón que preocupaba a Freya. Hoy, sin embargo, alejó esos pensamientos. Mañana era el cumpleaños de Tristan y quería que todo fuera perfecto. Los dos cenarían juntos. Tendrían una charla sincera. Quizás recordarían por qué se enamoraron. Esta noche sería un nuevo comienzo para su relación. Freya llegó a casa, preparó la cena. Nada especial, solo pasta con la salsa al pesto que tanto le gustaba a Tristan. Puso la mesa, encendió las velas y abrió el vino. Cuando su marido regresó, antes de lo habitual, para su sorpresa, lo saludó con una sonrisa. ¿Qué celebramos? «Harinar», preguntó Tristan mirando alrededor de la mesa iluminada por las velas. «Ninguna fiesta», Freya le besó en la mejilla. «Solo quería ser romántica. ¿Qué tal el ensayo?» «Estuvo bien». Tristán parecía un poco tenso. «Estamos trabajando en una nueva canción. Es difícil». La cena transcurrió en relativo silencio. Tristán estaba pensativo, respondiendo con una sola palabra, mirando mucho el teléfono. Freya trató de hacerle hablar, contándole su día, omitiendo por supuesto los detalles de la compra de un regalo y la planificación de la sorpresa. «Me han ascendido», dijo cuando pasaron al postre. «Subdirectora de departamento». «Enhorabuena», sonrió Tristán, pero mecánicamente. «Te lo has ganado. Significa más dinero, Tris, y más tiempo libre. Podremos viajar como queríamos desde hace tiempo. Quizá incluso comprar una casa». Asintió, pero sin mucho entusiasmo. Freya sintió una punzada de decepción. Había esperado una reacción más entusiasta ante la noticia que estaba cambiando sus vidas para mejor.
Después de cenar, Tristan se disculpó. Dijo que tenía que trabajar en la letra de una nueva canción. Se encerró en la pequeña habitación que habían habilitado como estudio. Freya se quedó sola en el salón, con una copa de vino sin terminar y un malestar creciente. Quizás Whitney tenía razón. Quizá Tristan había cambiado de verdad y no se trataba solo del proceso creativo. ¿Y si su sorpresa no fue la mejor idea? Freya alejó esos pensamientos. Mañana las cosas serían diferentes. Mañana volverían a tener lo que tenían antes. Amor, confianza, intimidad. Mañana vería en los ojos de su marido la misma luz que una vez había conquistado su corazón. El sábado comenzó para Freya con una agradable excitación. El cumpleaños de Tristan, la sorpresa tan esperada, la cena romántica. Todo tenía que ser perfecto. Se levantó temprano, intentando no despertar a su marido. Se deslizó con cuidado fuera de la cama y se dirigió a la cocina para preparar el desayuno. Tristan apareció cuando el café estaba hecho y las tostadas francesas con sirope de arce, su plato favorito, estaban en el plato. ¡Feliz cumpleaños! Freya besó a su marido, respirando el aroma familiar de su piel mezclado con el olor a sándalo de su nuevo perfume. Gracias, sonrió Tristan, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Parecía distraído, como si sus pensamientos estuvieran en algún lugar lejano. ¿Planes para hoy? Freya le puso delante un plato de desayuno. Los chicos quieren hacer una pequeña fiesta. Tristán dio un sorbo a su café. En el estudio, nada lujoso, sentarnos y tomar una cerveza. Me parece estupendo. Freya trató de mantener un tono de voz informal. ¿A qué hora tienes previsto volver? No lo sé, se encogió de hombros. Puede que tarde. No me esperes despierta. Pero estaba pensando... Freya vaciló. No podía decir que había planeado una cena romántica sin estropear la sorpresa. ¿Pensabas celebrar juntos tu cumpleaños? ¿Podríamos salir esta noche? Hagámoslo mañana. Tristán evitó mirarla a los ojos. Los chicos ya han hecho planes. No puedo fallarles. Freya sintió una punzada de decepción, pero intentó ocultarla. Después de todo, si Tristan llegaba a casa, incluso a medianoche, aún podrían celebrar su cumpleaños. No en un restaurante, sino en casa, con tarta, regalos y champán. Claro, sonrió. Diviértete con tus amigos. ¿Qué tal hoy? ¿Vas a algún sitio antes de la fiesta? Tenemos ensayo a las 2. Tristán terminó su desayuno apresuradamente. Creo que empezaremos a celebrarlo justo después. Ya veo. Freya se sentó a su lado en la mesa. Iba a ir al centro comercial, a comprarte un regalo. No hay necesidad de derrochar. Tristán parecía casi asustado. De verdad, Freya, no necesito nada. Tonterías, le dio un ligero golpe en el hombro. Es el cumpleaños de mi marido y quiero hacerle feliz. Tristán sonrió, esta vez de verdad, y por un momento Freya lo vio como el chico del que se había enamorado hacía 7 años. Gracias, dijo en voz baja. Siempre has sido demasiado bueno para mí, Freya. Algo en su tono la hizo desconfiar. Sonaba casi como un «Adiós, Tris. ¿Está todo bien?» Cubrió su mano con la suya. Últimamente estás muy raro. Estoy bien, se apartó, levantándose de la mesa. Solo mucho trabajo en el nuevo álbum, nerviosa. Quizá debería ir al ensayo contigo. Freya lo sugirió. Hace tiempo que no te oigo tocar. No, respondió demasiado rápido, demasiado bruscamente. Hoy no es un buen día. Estamos trabajando en material nuevo. Está todo crudo, inacabado. Es mejor esperar al resultado final. Serenor. De acuerdo. Freya intentó no mostrar lo dolida que estaba por aquella reacción. Tristan miró su reloj. Tengo que prepararme. Gracias por el desayuno. Le besó la mejilla, fugazmente, sin calor, y se marchó al dormitorio. Freya permaneció sentada a la mesa, intentando hacer frente a su creciente ansiedad. Sin duda, algo iba mal. Tristan nunca se había negado a celebrar un cumpleaños juntos. Nunca se había mostrado tan nervioso cuando ella le había ofrecido asistir al ensayo de la banda. Las palabras de Whitney resonaron en su cabeza. ¿Has notado algo extraño en el comportamiento de Tristan últimamente? Freya sacudió la cabeza, alejando los pensamientos sombríos. Hoy debería ser un día feliz. No dejaría que las sospechas y las preocupaciones lo estropearan. Tristan se marchó hacia el mediodía, despidiéndose de ella con un beso
y prometiendo llamarla por la tarde. Freya le acompañó hasta la puerta y le saludó mientras subía al coche. En cuanto el coche desapareció al doblar la esquina, se apresuró a coger el teléfono para ajustar los planes. Primero llamó al restaurante y cambió la reserva de la noche a la comida. Luego se puso en contacto con la pastelería y les pidió que no le entregaran la tarta a las 7 de la tarde, como había planeado en un principio, sino a las 2. Por último, llamó a la tienda de música y el señor Pickering accedió a organizar la entrega de la guitarra para las 3. El nuevo plan era sencillo. Freya llegaría al estudio donde ensayaba la banda de Tristan, justo a las 2. Sorprenderlo allí, rodeado de sus amigos músicos. Sería incluso mejor que una cena romántica para los dos. Tristan podría probar enseguida su nueva guitarra, tal vez incluso tocar algo especialmente para ella. Freya se preparó rápidamente, poniéndose su vestido favorito, el verde esmeralda que acentuaba su figura y el color de sus ojos. Se peinó y se maquilló ligeramente. Quería estar impecable para su marido en su día especial. El estudio donde ensayaba la banda de Tristan estaba en el antiguo distrito industrial de Ypsilanti. El antiguo edificio de la fábrica se había convertido en una agrupación creativa. Albergaba estudios de artistas, pequeñas galerías y estudios de música. Tristan y su banda llevaban varios años alquilando un local en la primera planta. Freya aparcó a una manzana del edificio. Quería ser discreta para que la sorpresa fuera un éxito. La tarta ya debería haber sido entregada. Se había puesto de acuerdo con Reed, el batería del grupo, que conocía su plan y había prometido ayudar. Era a principios del tercero cuando Freya se acercó al edificio del estudio. Subió las escaleras intentando no hacer ruido. La puerta de la primera planta estaba entreabierta. Se oían voces, risas y el tintineo de vasos. Al parecer, la celebración ya había comenzado. Freya sonrió. Llegaría justo a tiempo. Se imaginó lo sorprendido que estaría Tristán al verla aquí, con la tarta y el regalo. Lo felices que estarían sus amigos del grupo, a los que hacía tiempo que no veía. Estaba a punto de entrar cuando oyó la voz de su marido, clara, sonora, con una entonación desconocida. Sí, tengo una amante. Freya se quedó paralizada, con la mano aún levantada antes de llegar al pomo de la puerta. ¿Qué? ¿Qué acababa de decir? ¿Y sabe qué? Continuó Tristán, su voz una extraña mezcla de bravuconería y amargura. Me la quedo con el dinero de la estúpida de mi mujer. Risas, masculinas, varias voces, vítores de aprobación, silbidos. Freya se apartó bruscamente de la puerta y se llevó la mano a la boca para no gritar. El corazón le latía con fuerza en la garganta. De repente le costaba respirar. No podía ser verdad. Había oído mal. Esto es una especie de broma, una travesura. ¿Más champán, cumpleañero? Una voz de mujer, baja, ronca. Sírveme uno, Romén, contestó Tristán, y Freya sintió que el suelo resbalaba bajo sus pies. Romén, R. La misma R del mensaje que había visto meses atrás. No Reed. Romén. A mi bella ama, volvió a sonar la voz de Tristán, ahora con una clara nota de suficiencia. Y a mi incauta esposa, que paga por nuestra felicidad. Otra carcajada. Freya se apoyó contra la pared, sintiendo que las lágrimas rodaban por sus mejillas. Esto no es una broma. Esto está ocurriendo de verdad. Su marido, el hombre en quien confiaba, el hombre a quien amaba, el hombre para quien trabajaba, la estaba engañando. Y no solo engañándola, burlándose públicamente de ella. Instintivamente, Freya quería estallar por dentro, montar una escena, desahogar su dolor y su rabia. Pero algo, tal vez un vestigio de orgullo o un simple instinto de conservación, la contuvo. No, no les daría esa satisfacción. No jugaría el papel de la esposa infiel en este espectáculo de mal gusto. Freya respiró hondo, tratando de calmarse. Sus pensamientos eran confusos y la cabeza le zumbaba, pero a través del dolor y la conmoción brillaba una idea clara. Necesitaba pruebas. Pruebas concretas e irrefutables de la traición de Tristán. Ahora, cuando el shock inicial empezaba a pasar, Freya se dio cuenta de que lo había sospechado hacía mucho tiempo. Todos los indicios estaban ahí. La distancia, las llamadas telefónicas secretas, los regresos tardíos, las excusas para no llevarla a los ensayos. Pero ella cerraba los ojos, no quería creerlo, encontraba excusas. Ya no era posible fingir.
Desde el estudio llegaba una risa de mujer, grave, pectoral, segura. La voz de una mujer que conoce su poder sobre un hombre. Freya se la imaginó. Hermosa, joven, con talento. Todo lo contrario de sí misma. Una mujer de negocios cansada con ojeras eternas. ¿Cuándo se lo dirás? Esa voz de mujer otra vez, ahora seria, sin coquetería. ¿Decirle qué? La voz de Tristán, un poco arrastrada, parecía que ya estaba borracho. Lo nuestro, que la has dejado. Una pausa. Freya contuvo la respiración. Pronto, respondió finalmente Tristán. Tiene que ser en el momento adecuado. Acaban de ascenderla, no quiero estropearlo. Tan considerada, dijo Romain, con ironía en la voz. ¿O es que tienes miedo de perder el acceso a su dinero? No empieces. El tono de Tristan era cortante. He dicho pronto, en cuanto pague la prima del proyecto. ¿Cuánto durará eso? Romain no se rindió. Estoy harta de ser la segunda. Harto de esconderme. Solo un poco más. La voz de Tristan se hizo más suave, más seductora. Te prometo que pronto estaremos juntos oficialmente. Y con el dinero de su paga extra, por fin podremos grabar el disco como habíamos planeado. Freya sintió un escalofrío. Así que ese era el plan. Esperar a su paga extra, usar su dinero para grabar un álbum con su amante y luego dejarla. Qué conveniente. De acuerdo, Romain pareció ablandarse. Pero no tardes demasiado. Si no, se lo diré yo mismo a tu mujer. No lo hagas. Tristán sonaba preocupado. Me ocuparé de ello, te lo prometo. Tortolitos, intervino una tercera voz. Una voz masculina que Freya reconoció como James, el guitarrista del grupo de Tristán. Basta ya de tanto secretismo. Esta noche hay fiesta. Por el cumpleañero. Volvieron a oírse risas, tintineo de copas, música. La fiesta continuaba. Freya se alejó de la puerta, moviéndose como en un sueño. Bajó las escaleras y salió a la calle. El viento frío la hizo volver en sí, aunque su cabeza aún zumbaba por lo que había oído. ¿Y ahora qué? ¿Cuál era el siguiente paso? ¿Subir al coche, volver a casa, hacer las maletas y marcharse? ¿O volver al estudio, montar una escena y echarle en cara a Tristan todas sus sospechas y temores? Ninguno de los dos parecía correcto. Freya necesitaba algo más concreto que una conversación oída por casualidad, algo que pudiera presentar a su abogado cuando llegara el momento del divorcio. Un abogado. La palabra sonó en su cabeza con una extraña claridad. Sí, necesitaría un abogado. Un buen abogado que la ayudara a salir de esta situación con el menor daño posible. Pero primero, las pruebas. Freya entró en el coche, arrancó el motor. Sus manos temblaban, pero su cerebro funcionaba con sorprendente claridad. Necesitaba llegar a casa, registrar las cosas de Tristan, comprobar su correo, sus mensajes, sus extractos bancarios. Encontrar cualquier rastro de su relación con Romain. De camino a casa, Freya intentó sistematizar sus pensamientos. ¿Cuánto tiempo había durado la aventura? Por lo que había oído, al menos unos meses. Lo suficiente para que Romain exigiera el reconocimiento oficial de su relación. ¿Quién era esa mujer? Freya recordaba vagamente haber oído el nombre de Tristan. Una vocalista con la que su banda actuaba a veces. Joven, con talento, ambiciosa. El material perfecto para la musa de un músico de rock. ¿Cuánto tiempo llevaba Tristan planeando dejarla? ¿Había estado esperando este ascenso en particular, esta bonificación, o había utilizado la excusa del momento oportuno más de una vez? Freya sintió una rabia fría derramarse en su pecho. 7 años, 7 años apoyándole, creyendo en él, sacrificándose por él, renunciando a sus propias oportunidades, viajes, vacaciones, para que él pudiera perseguir sus sueños. Y así fue como él se lo agradeció. La mantengo a costa de mi estúpida esposa. Esa frase sonó en su cabeza, ahogando todo lo demás. Estúpida esposa. Eso es lo que ella había sido para él todos estos años. Una cartera, un patrocinador, una tapadera conveniente. Cuando Freya llegó a casa, temblaba de rabia, de dolor, de asombro. Cerró la puerta tras de sí y se quedó en el pasillo durante unos minutos, tratando de ordenar sus pensamientos. Entonces, como si hubiera cambiado de modo, empezó a actuar. Metódicamente, secuencialmente, como estaba acostumbrada a hacer en el trabajo. Primero el despacho.
Tristan guardaba allí sus papeles, sus cuentas, sus extractos bancarios. Freya abrió un cajón del escritorio. Empezó a mirar los papeles. Facturas de teléfono. Las llamadas de Romain podían estar aquí. Extractos de tarjetas de crédito. Gastos que no encajaban en el estilo de vida normal de Tristan. Recibos de restaurantes, hoteles y tiendas donde podría haber estado con su amante. Luego el dormitorio. Freya buscó en el armario de su marido, comprobando los bolsillos de todas sus chaquetas y pantalones. En uno de ellos encontró un cheque de una joyería, por una cantidad que le hizo estremecerse. ¿Cuándo había comprado Tristan joyas? Y lo que era más importante, ¿para quién? Por último, el ordenador. Tristan nunca había cambiado su contraseña desde que se casaron. Freya entró fácilmente en su cuenta de correo electrónico y empezó a revisar su correspondencia. Y encontró docenas de cartas de Romain desde el año pasado. Primero las de negocios sobre actuaciones conjuntas. Luego más personales, íntimas. Fotografías, planes, discusiones sobre un futuro álbum y una futura vida juntos. En la última carta, enviada ayer, Romain escribió: «Estoy deseando que llegue mañana. Por fin podremos celebrar juntos tu cumpleaños sin fingir. Te quiero, R». Freya copió todas las cartas, las envió a su dirección, hizo capturas de pantalla, guardó las fotos. Luego, y esta fue la parte más difícil, revisó su cuenta bancaria conjunta. Descubrió retiros regulares de efectivo durante los últimos meses. Tristan nunca había explicado en qué gastaba el dinero. Ahora Freya lo sabía. Cuando terminó de buscar pruebas, se sentó en la cama, agotada. Le dolía la cabeza y tenía un nudo en la garganta que le dificultaba la respiración. Pero ya no quería llorar. Las lágrimas habían dado paso a una fría determinación. Freya cogió su teléfono y encontró el número de Whitney en sus contactos. Su amiga no era solo una amiga íntima. Era una de las mejores abogadas de divorcios de Ypsilanti. Y ahora mismo, Freya necesitaba su ayuda profesional. «Whitney, soy yo». La voz de Freya sonó inesperadamente tranquila. «Necesito tu ayuda, profesionalmente». «¿Qué te ocurre?» No había sorpresa en el tono de Whitney, solo preocupación y ganas de actuar. «Tenías razón sobre Tristan», Freya respiró hondo. «Tiene una aventura y planea dejarme en cuanto tenga acceso a mi paga extra». «Hostia puta», regañó Whitney. «Lo siento, Frey. Lo siento muchísimo». «Yo también», replicó Freya. «Pero ahora no es momento de lamentaciones. Necesito saber qué medidas tomar para proteger mi dinero y mi propiedad». «De acuerdo». La voz de Whitney se tornó profesional. «¿Puedes venir a la oficina el lunes? ¿O quieres que vaya a verte ahora?» Freya se lo pensó un momento. Probablemente Tristan no volvería hasta la noche. Ella tenía tiempo. «Iré a verte», decidió. «En una hora, y traeré todas las pruebas que pueda encontrar». «Te estaré esperando», respondió Whitney con sencillez. Freya terminó la llamada y miró el reloj. Las 5:30. Era la hora a la que había planeado reunirse con Tristan en el restaurante de Amber, celebrar su cumpleaños, regalarle una guitarra, soñar con un futuro juntos. En lugar de eso, se estaba preparando para el divorcio. Pero antes de ir a casa de Whitney, Freya decidió hacer una cosa más. Necesitaba reunir más información, no solo sobre la aventura de Tristan, sino sobre la propia Romain. ¿Quién era? ¿Qué relación tenía con su marido? ¿Hasta qué punto era seria su relación? Conociendo a Tristan, Freya sospechaba que esta mujer podría no ser la primera ni la única. Y si iba a luchar por su propiedad, necesitaba conocer todos los detalles de esta fea historia. Freya sacó su portátil y abrió el buscador. Era hora de averiguar quién era Romain y qué quería realmente de Tristan. Amor o acceso al dinero de la estúpida esposa. La oficina de Whitney se encontraba en el Ypsilanti Business Center, un moderno edificio de cristal y hormigón. Freya aparcó en el aparcamiento subterráneo y tomó el ascensor hasta la 12ª planta. A pesar de ser día libre, Whitney estaba allí, sentada en su mesa, repleta de papeles. Al ver a su amiga, se levantó, rodeó el escritorio y abrazó a Freya con fuerza. «Lo siento mucho», dijo Whitney, apartándose y mirándola detenidamente a los ojos. «No lo sientas», suspiró Freya y se sentó en la silla del otro lado de la mesa. «Ahora mismo no necesito compasión. Necesito un plan de acción». Whitney asintió y volvió a sentarse. «Cuéntamelo todo, desde el principio».
Freya sacó la carpeta que había preparado en casa. Impresiones de cartas, extractos bancarios, cheques y fotografías. Las colocó metódicamente sobre la mesa. He reunido todas las pruebas que yo he encontrado. Su aventura duró al menos 6 meses, posiblemente más. Gastó nuestro dinero común en ella. Restaurantes, regalos, joyas. Planeaba utilizar mi paga extra para grabar un álbum con ella y luego marcharse. Whitney miró el papeleo, con el rostro cada vez más concentrado. Es un buen comienzo, dijo finalmente. Pero necesitamos más, sobre todo si vamos a juicio. ¿A qué te refieres? Freya se puso tensa. ¿No es suficiente para un divorcio? Para un divorcio sí, pero si quieres proteger tus bienes, especialmente los ganados durante el matrimonio, vamos a necesitar pruebas más sustanciales de cómo abusó exactamente de vuestras finanzas conjuntas. Freya se recostó en su silla, intentando comprender lo que había oído. Entonces, ¿debo investigar más? Exactamente. Whitney sacó un cuaderno y comenzó a tomar notas. En primer lugar, necesitamos información completa sobre Romain. ¿Quién es? ¿Desde cuándo conoce a Tristán? ¿Cuál es su situación económica? Ya he empezado a buscar información sobre ella. Freya abrió su cuaderno, mostrando la página que había encontrado antes de marcharse. Romain Leverett, 25 años, vocalista. Actúa en los mismos locales que la banda de Tristan. Tiene páginas en las redes sociales, pero no mucha información personal. Vale, es un comienzo. Whitney siguió tomando notas. En segundo lugar, tenemos que documentar todos los gastos de Tristán que puedan estar relacionados con su engaño. Eso ayudará con la división de bienes. Puedo conseguir extractos completos de todas nuestras cuentas, asintió Freya, incluida una tarjeta de crédito conjunta. Estupendo. En tercer lugar, sería útil contar con testimonios de terceros. ¿Alguien de su entorno conocía el asunto? ¿Amigos? ¿Compañeros músicos? Freya sonrió amargamente. Por lo que he oído hoy, toda su banda lo sabe. Y no solo lo saben, le apoyan, se ríen de la estúpida esposa que lo paga todo. Whitney hizo una mueca. Cabrones. Pero podría beneficiarnos si encontramos a una sola persona dispuesta a testificar. Dudo que alguna de ellas se vuelva contra Tristan. Freya negó con la cabeza. Están todos de acuerdo. Entonces tendremos que encontrar otras formas. Whitney dio unos golpecitos con el bolígrafo en su cuaderno. Lo más importante ahora mismo es proteger sus finanzas, sobre todo con la próxima paga extra. Freya asintió. La bonificación por el proyecto iba a ser una suma considerable. Unos $30,000. Dinero que pensaba ahorrar para el pago inicial de una casa. ¿Qué debo hacer? Para empezar, abre una cuenta separada a tu nombre. Transfiera a esa cuenta todos los fondos personales que tenga. El bono debe ir a esa cuenta también, no a la cuenta conjunta. Tristán se dará cuenta, dijo Freya. Está comprobando nuestra cuenta conjunta. Que se dé cuenta. Whitney se encogió de hombros. Tendrás que enseñarle las pruebas de la aventura y la demanda de divorcio para entonces. La clave es llegar antes de que tenga acceso al dinero. La idea de un enfrentamiento con Tristan provocó a Freya un ataque de ansiedad. ¿Cómo le miraría a los ojos sabiendo de su traición? ¿Cómo viviría bajo el mismo techo con él, fingiendo que todo va bien mientras reúne pruebas de su traición? No estoy segura de poder hacerlo, dijo en voz baja. Fingir. Finge que no sé nada. Lo entiendo. Whitney le cubrió la mano con la suya. Pero no será por mucho tiempo. Cuando hayamos reunido todas las pruebas que necesitamos y protegido tus finanzas, podrás presentar cargos contra él y exigirle el divorcio. Freya respiró hondo, tratando de calmarse. Me alegro. ¿Cuánto tiempo llevará? 1 semana, quizá 2, respondió Whitney. Todo depende de lo rápido que podamos reunir pruebas y de cuándo te paguen la prima. El próximo viernes, dijo Freya. Eso es lo que dijo Selmer. Entonces tenemos 6 días, anotó Whitney en su cuaderno. Tienes hasta el viernes para abrir una nueva cuenta, reunir todas las pruebas y prepararte para un enfrentamiento con Tristan. Freya asintió, sintiéndose extrañamente tranquila. Tener un plan de acción estaba ayudando a lidiar con el caos emocional que rugía en su interior. Una cosa más, añadió Whitney. Tendrás que encontrar un nuevo lugar para vivir. Probablemente temporal, pero un lugar seguro al que puedas ir después del enfrentamiento con Tristan.
Fue otro golpe. Freya había amado su piso, lo había amueblado con tanto cuidado, había puesto su corazón en cada detalle. Ahora iba a tener que dejarlo todo atrás. Puedo quedarme con mis padres, dijo, aunque solo pensarlo la incomodaba. Las relaciones con sus padres eran tensas desde que se había casado con Tristan en contra de sus deseos. O en mi casa, sugirió Whitney. Tengo una habitación de invitados. Puedes quedarte allí el tiempo que necesites. Gracias. Freya sintió una oleada de gratitud hacia su amiga. Me lo pensaré. Whitney asintió y volvió a sus papeles. Ahora vamos a elaborar un plan de acción más detallado. Freya pasó las 2 horas siguientes inmersa en el rastro digital de Romain Leverett. Cuanto más aprendía, más claro se hacía el panorama. Romain era una cantante ambiciosa que soñaba con el gran escenario. Se había mudado a Ypsilanti desde una pequeña ciudad de Wisconsin, donde trabajaba de camarera mientras intentaba abrirse camino en la industria musical. Al parecer, conoció a Tristan en uno de los conciertos en los que sus grupos tocaban en el mismo programa. La situación económica de Romain era precaria. Se quejaba de ello en sus posts, mencionaba las dificultades para pagar el alquiler, soñaba con dedicarse plenamente a la música en lugar de servir a los clientes ricos de los restaurantes. En este contexto, Tristan, con sus conexiones en la escena musical de Ypsilanti y una esposa que le proporcionaba unos ingresos estables, parecía una opción atractiva. Le está utilizando, dijo Freya, apartándose de la pantalla. Igual que él me estaba utilizando a mí. Es muy posible, convino Whitney. Y eso juega a nuestro favor. Si su relación es interesada, refuerza tu posición en el divorcio. Freya continuó su búsqueda. Descubrió que hacía unos 6 meses, Romain había dejado de quejarse de problemas financieros. Es más, empezó a publicar fotos en restaurantes caros, con ropa nueva y accesorios nuevos. En los comentarios de una de esas publicaciones, alguien preguntó, ¿te ha tocado la lotería? A lo que Romain respondió crípticamente, más bien has encontrado a tu padrino. Mira esto. Freya mostró la correspondencia de Whitney. Empezó a gastar dinero en ella más o menos al mismo tiempo que yo conseguí un ascenso y un aumento de sueldo. Freya recordó de repente la guitarra que le había comprado a Tristan por su cumpleaños. $4,500. Dinero que podría haber gastado en sí misma, en sus propias necesidades. En lugar de eso quería complacer al hombre que la llamaba estúpida esposa a sus espaldas. Quiero mi guitarra, dijo con firmeza, la que le había comprado por su cumpleaños. Todavía está en la tienda. El señor Pickering tenía que entregarla hoy en el estudio, pero cancelaré la entrega. Por supuesto que lo harás, secundó Whitney. Estás en tu derecho. Freya sacó su teléfono y buscó el número de la tienda de música. Afortunadamente, el señor Pickering contestó de inmediato. Señor Pickering, soy Freya Montgomery, sobre la guitarra Gibson. Sí, esa misma. Me gustaría cancelar la entrega y devolver el instrumento. Ha habido, circunstancias imprevistas. El anciano no hizo ninguna pregunta, solo pidió los detalles de la devolución. Freya concertó una cita para pasar por la tienda el lunes. ¿Y sus cuentas conjuntas? Preguntó Whitney cuando Freya hubo terminado de hablar. ¿Cuánto dinero hay ahora? Unos 40,000 en la cuenta de ahorros, respondió Freya, y unos 5,000 en la cuenta corriente, más la prima que vence el viernes. Tienes que proteger ese dinero, dijo Whitney con firmeza. Abre una cuenta nueva a tu nombre y transfiere los fondos allí. No todo, eso levantaría sospechas, pero al menos la mitad. Se dará cuenta, Freya negó con la cabeza. Tristan comprueba las cuentas con regularidad. Que se dé cuenta, Whitney se encogió de hombros. Para entonces deberías tener todas las pruebas. Podrás acusarlo de adulterio y pedirle el divorcio. Cuando terminaron, eran casi las 8 de la tarde. Freya se sentía agotada, emocional y físicamente, pero al mismo tiempo, la determinación crecía en ella. Ya no era una víctima indefensa de las circunstancias. Tenía un plan, tenía pruebas, tenía apoyo. ¿A dónde vas ahora?, preguntó Whitney cuando salieron de la oficina. ¿A casa? Freya pensó un momento. Probablemente Tristan seguía en la fiesta con sus amigos y su amante. No quería volver a un piso vacío. No lo sé, respondió con sinceridad. No estoy segura de estar preparada para ver a Tristan esta noche. Quédate en mi casa, sugirió Whitney.
Veremos una película y pediremos algo de comer. No deberías estar sola en un momento así. Freya asintió agradecida. La idea de pasar la noche con una amiga, apartando su mente de sus pesados pensamientos, le parecía atractiva. Gracias, Whit. Me encantaría. Bajaron al aparcamiento, subieron a sus coches y se dirigieron a la casa de Whitney, una pequeña pero cómoda casa adosada en una zona tranquila de Ypsilanti. De camino, Freya llamó a Tristan, diciéndole que se quedaría hasta tarde en casa de una amiga y que tal vez pasaría la noche allí. Él contestó distraído, en el auricular se oía música, risas y voces femeninas. Claro, quédate a dormir. Aquí nos divertimos, dijo y desconectó sin esperar su respuesta. La velada en casa de Whitney fue tranquila. Pidieron comida china, abrieron una botella de vino, pusieron una comedia, cualquier cosa para no pensar en la traición y el inminente divorcio. Freya intentó concentrarse en la película, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a Tristán, a Romain, a su supuesto futuro que se estaba construyendo sobre los escombros de su confianza. ¿Sabes qué es lo más frustrante?, dijo cuando terminó la película. No el engaño en sí, es que se rió de mí, llamándome esposa estúpida, alardeando de tener una amante a mi costa. Eso dice más de él que de ti, dijo Whitney, sirviéndose más vino. Solo un hombre débil ridiculizaría a alguien que le apoya. Le di 7 años de mi vida, continuó Freya. Creí en él, apoyé sus sueños, pagué sus facturas, y así es como me lo ha pagado. Te mereces algo mejor, dijo Whitney con firmeza. Y lo tendrás. Puede parecer que el mundo se desmorona ahora mismo, pero créeme, este es el comienzo de una vida nueva y mejor. La semana siguiente al cumpleaños de Tristan transcurrió para Freya en un extraño aturdimiento. Iba a trabajar, volvía a casa, preparaba la cena, hablaba con su marido de los detalles cotidianos, y mientras tanto la tensión se acumulaba en su interior como un resorte tensado. Tristán no parecía darse cuenta de nada. Estaba animado, hablaba mucho de las nuevas canciones, de los planes del grupo. No mencionó su fiesta de cumpleaños, como si nunca hubiera ocurrido. Cuando Freya le preguntó si se lo había pasado bien, se limitó a encogerse de hombros. Estuvo bien. Nada especial. El lunes devolvió la guitarra a la tienda. El señor Pickering la miró con simpatía, pero no hizo preguntas. El martes abrió una nueva cuenta a su nombre y transfirió a ella $20,000 de la cuenta de ahorros conjunta. El miércoles se reunió con Whitney para firmar los documentos legales que había preparado. El jueves, reunió los efectos personales y documentos más valiosos y los metió en una pequeña maleta que escondió en el maletero de su coche. Mientras tanto, seguía reuniendo pruebas, revisando extractos bancarios, siguiendo los movimientos de Tristán, analizando su correspondencia. El panorama era cada vez más claro y cada vez más deprimente. La aventura con Romain había durado al menos 8 meses. Durante ese tiempo, Tristán había gastado más de $15,000 en ella. Restaurantes, regalos, viajes, alquiler de un estudio para grabar su maqueta. Todo a cuenta de Freya. Hubo otra sorpresa desagradable. Una tarjeta de crédito a nombre de Tristán que Freya no sabía. Él la había creado hace un año, usando su dirección conjunta. La deuda de esa tarjeta era de casi $10,000. Freya no podía demostrar que todos esos gastos estuvieran relacionados con Romain, pero el patrón era obvio: restaurantes caros, joyerías, hoteles. El viernes llegó a su cuenta una bonificación muy esperada: $32,000 después de impuestos. Freya transfirió inmediatamente el dinero a su nueva cuenta. Ahora tenía dinero suficiente para empezar una nueva vida, y pruebas suficientes para poner fin a la anterior. La cena del viernes por la noche transcurrió en un tenso silencio. Tristan estaba inusualmente callado, evitando mirar a Freya a los ojos. Ella sospechaba que él ya había descubierto la transferencia de dinero de su cuenta conjunta, pero aún no se había atrevido a sacar el tema. ¿Tienes un concierto esta noche?, preguntó Freya mientras terminaban de cenar. Sí, Tristan apartó el plato. En el Blue Note, a partir de las 9. El Blue Note era el mismo bar donde se habían conocido 7 años atrás. Simbólico. ¿Actuará Romain también?, preguntó Freya tratando de mantener su voz informal. Tristan se estremeció, con un destello de sorpresa en el rostro que rápidamente se transformó en recelo.
Sí, su grupo también está en el programa. ¿Cómo sabes lo de Romain? Sé muchas cosas, Tristán. Freya se levantó y empezó a recoger los platos de la mesa. Como que tienes una aventura con ella. Se hizo el silencio en la cocina, un silencio tan denso que se podía tocar con las manos. Tristán se quedó quieto como una estatua, con los dedos golpeando nerviosamente la mesa. ¡Qué tontería!, dijo al fin, pero su voz sonaba insegura. ¿Qué te hace pensar eso? Freya se volvió hacia él, apoyándose en la encimera de la cocina. Escuché tu conversación, Tris, el día que naciste, en el estudio. ¿Estabas allí? Se puso pálido. Estuve. Quería darte una sorpresa. Freya sonrió con amargura. Resultó ser una sorpresa, pero no la que había planeado. Tristán guardó silencio, claramente intentando pensar en la situación y elegir una estrategia de defensa. ¿Qué has oído exactamente?, preguntó al fin. Todo. Freya cruzó los brazos sobre el pecho. La forma en que dijiste que tenías una amante. ¿Cómo te jactabas de mantenerla a costa de tu estúpida esposa? ¿Cómo discutiste con ella tus planes de dejarme después de la prima? Eso es, Tris. Se levantó, dio un paso hacia ella y le tendió la mano. Freya, escucha. No, dio un paso atrás. Ahora escucha. Lo sé desde hace una semana. Todo este tiempo he estado reuniendo pruebas, comprobando extractos bancarios, leyendo su correspondencia, analizando sus gastos. Tengo una imagen completa de vuestra relación, Tris, desde el principio hasta el día de hoy. ¿Me has estado espiando? Había una pizca de resentimiento en su voz. ¿Revisando mis cosas? ¿Comprobando mi correo? ¿Qué otra cosa se suponía que tenía que hacer?, replicó Freya. ¿Sentarme mientras te gastabas mi dinero en tu amante? Nuestro dinero, corrigió Tristán. Estamos casados, Freya. Lo que es tuyo es mío y viceversa. No te atrevas. Freya sintió que una oleada de rabia crecía en su interior. No te atrevas a hablar de matrimonio y bienes compartidos después de todo lo que has hecho. Tristán suspiró y se pasó la mano por el pelo. Un gesto que antes le había parecido tan dulce a Freya, tan característico de él. De acuerdo, dijo. Sí, tuve una aventura con Romain, pero no significó nada, Freya. Solo una aventura, un flirteo. Lo has entendido todo mal. ¿Lo entendí mal? Freya fue al escritorio. Puso el archivo sobre él. Entonces explícame esto. Facturas de los restaurantes a los que fuiste con ella. Recibos de joyería. ¿Qué le compraste, Tris? ¿Pendientes? ¿Un anillo? Gastaste casi $2,000 en Tiffany's el mes pasado. ¿En qué? Tristán permaneció en silencio, evitando su mirada. ¿O en esto? Freya sacó impresiones de cartas. Su correspondencia con ella. Te echo de menos, amor. No veo la hora de que estemos juntos. El plan está casi listo. Ten un poco más de paciencia. ¿Cuál es el plan, Tris? ¿Tomar mi bono y escaparte con ella? No es así, Tristán negó con la cabeza. Estás sacando las cosas de contexto. No había nada serio entre nosotros. No mientas. Freya alzó la voz. Os oí hablar de vuestro futuro. ¿Cómo prometiste dejarme después de recibir tu bono? ¿Cómo planeabas usar mi dinero para grabar su álbum? De acuerdo. Tristán por fin la miró a los ojos. Sí, hay algo entre nosotros. Pero no es lo que tú crees. Romain es una cantante con talento. Tiene mucho potencial. Tenía muchas ganas de ayudarla con su disco. A mi costa, aclaró Freya. A nuestra costa, volvió a corregir Tristan. Sí, me sentía atraído por ella. Sí, había sentimientos entre nosotros. Pero nunca planeé dejarte, Freya. Tú eres mi hogar, mi familia. Romain es solo música, pasión, creatividad. Freya le miró fijamente, sin dar crédito a lo que oía. ¿De verdad pensaba que ella se creería esas excusas? Después de todo lo que había oído y visto. Tristán, dijo cansada, te oí llamarme esposa estúpida. ¿Cómo te reías de mí con tus amigos? ¿Cómo planeó nuestra vida juntos después de mi prima? ¿Cómo puedes estar aquí y negar todo eso? Algo parecido a la vergüenza apareció en el rostro de Tristán, pero fue rápidamente reemplazado por terquedad. Eran solo palabras, Freya, bromas tontas, bravuconadas delante de tus amigos. Ya sabes cómo pueden ser los hombres en compañía. No significaba nada. Significaba algo para mí, dijo Freya con firmeza. ¿Y sabes qué más significó para mí?
Que te has gastado $15,000 en esa mujer en los últimos 8 meses. Dinero que he ganado con mi propio trabajo. Tristán se tensó visiblemente. ¿Qué quieres decir con 15,000? Onacó exactamente lo que he dicho. Freya sacó otra hoja de la carpeta. Aquí tienes un análisis de todos tus gastos de nuestra cuenta conjunta y de tu tarjeta de crédito secreta. Restaurantes, regalos, hoteles, alquiler de estudios, todo lo que pueda relacionarse con Romain. $15,342 con 76 centavos para ser exactos. ¿Has estado controlando mis gastos? Había indignación en la voz de Tristán. Eso es una violación de mi intimidad. Y tu engaño es una violación de nuestros votos matrimoniales, replicó Freya. Pero es más que eso. Es que me has mentido, me has utilizado, te has burlado de mí a mis espaldas. Todo este tiempo he creído en ti, te he apoyado, me he sacrificado por ti y me has pagado con traición. Tristán dio otro paso hacia ella, con algo parecido al remordimiento en los ojos. Freya, sé que lo que hice fue terrible. No estoy orgulloso de ello. Pero la gente comete errores. Yo cometí un error. Dame la oportunidad de enmendarlo. ¿Arreglarlo? Freya negó con la cabeza. ¿Cómo vas a arreglar el hecho de que me has estado mintiendo durante 8 meses? ¿Que te burlaste de mí delante de tus amigos? ¿Que planeabas utilizar mi prima y luego dejarme? No pretendía dejarte. Tristan intentó cogerle la mano, pero ella se la apartó de un tirón. Era Romain. Me presionó para que tomara una decisión. Pero nunca iba a dejarte, Freya. Tienes que confiar en mí. ¿Debo hacerlo? Freya rió amargamente. No te debo nada, Tristán. Eres tú quien me lo debe, por todos los años de apoyo, por creer en ti, por ayudarme económicamente. ¿Y cómo me lo has devuelto? Con traición. Tristán permaneció en silencio, claramente consciente de que sus excusas no funcionaban. ¿Qué quieres de mí? Preguntó por fin. ¿Quieres que rompa mi relación con Romain? Lo haré. La llamaré ahora mismo y le diré que lo nuestro se ha acabado. Es demasiado tarde. Freya negó con la cabeza. Ya no se trata de Romain. Se trata de ti. Se trata de quién eres realmente. El hombre al que amaba nunca haría lo que tú hiciste. La gente cambia, Freya. Trató Tristan de que su voz sonara convincente. Yo he cambiado, pero puedo volver a cambiar. Por ti, por nosotros. Dame la oportunidad de demostrar que sigo siendo el hombre que amaste. No. Freya fue inflexible. Te di 7 años de mi vida, Tris. 7 años de fe, de apoyo, de cariño. No te daré ni un día más. ¿Qué significa eso? A Tristan le tembló la voz. Significa que voy a solicitar el divorcio. Freya sacó el último documento de la carpeta. Esta es la declaración preparada por mi abogado. El lunes la presentaré en el juzgado. Tristan se puso pálido y cogió el papel con manos temblorosas. ¿Abogado? ¿Ya tienes abogado? Sí, asintió Freya. Whitney me ayudó a preparar todos los documentos necesarios. Está especializada en procesos de divorcio. ¿Whitney? Tristan hizo una mueca. Siempre me había odiado. Debe de haberte metido la idea del divorcio en la cabeza. No intentes echar la culpa a otro, le cortó Freya. Yo tomé la decisión. Después de oírte hablar de tu estúpida esposa, Tristán dejó el papel a un lado y se pasó las manos por la cara. De acuerdo, dijo. Comprendo que ahora estés enfadado. Tienes todo el derecho a estarlo. Pero no tomes decisiones basadas en las emociones, Freya. Tomémonos un descanso. Hablaremos dentro de unos días, cuando te hayas calmado. Estoy absolutamente calmada. Freya lo miró directamente a los ojos. Y mi decisión es definitiva. Voy a pedir el divorcio. ¿Qué pasa con todo lo que ha pasado entre nosotros? La voz de Tristan se volvió suplicante. 7 años, Freya. ¿De verdad estás dispuesta a tirarlo todo por la borda por un error? No es un error. Freya negó con la cabeza. Son 8 meses de engaño sistemático. ¿Y quién sabe cuánto tiempo antes? ¿Quizá Romain no sea la primera? Tristan no respondió, y ese silencio le dijo a Freya más de lo que podrían decirle las palabras. Dios, se tapó la boca con la mano. No era la primera, ¿verdad? ¿Hubo otras? No, respondió Tristán con demasiada rapidez. Quiero decir, hubo algunos enamoramientos, nada serio. La escena musical, ya sabes. Las tentaciones constantes, las groupies.
Freya sintió que algo dentro de ella finalmente se rompía. El último hilo que todavía podría haberla conectado a este hombre. «Vete», dijo en voz baja, pero con firmeza. «¿Tú qué?» Tristan la miró confundido. «Vete de mi casa», repitió Freya, alzando la voz. «Recoge tus cosas y vete. Esta noche. Esta es nuestra casa, Freya», intentó objetar Tristán. «Los dos figuramos en el contrato de alquiler». «Yo pago el alquiler», le recordó Freya. «Y el dueño lo sabe. Ya he hablado con él. A partir del lunes solo figurará mi nombre en el contrato de alquiler. No puede echarme a la calle. Nenan». Tristán estaba indignado. «Es ilegal. Puedes impugnarlo en los tribunales». Freya se encogió de hombros. «Pero ten en cuenta que la deuda de tu tarjeta de crédito es de casi 10,000, más los 15,000 que te gastaste en Romain de nuestra cuenta conjunta. Tengo intención de reclamar esos fondos en el divorcio. Si no quieres empeorar las cosas, te sugiero que te marches amistosamente». Tristán la miró con incredulidad. Era evidente que no esperaba tanta firmeza, tanta determinación de una esposa a la que solía considerar estúpida. «¿A dónde debo ir?», preguntó por fin. «No tengo otro sitio donde vivir». «No es mi problema», lo interrumpió Freya. «Vete a casa de Romain, o a cualquiera de tus otros pasatiempos. Seguro que alguno de ellos acoge a un músico con talento». «No puedes ser tan cruel», trató Tristán de jugar la carta de la compasión. «Tú no eres así, Freya. Siempre has sido amable, comprensiva. Siempre has sido honesta y fiel», contestó ella. «La gente cambia, Tris. Tú misma lo acabas de decir». Tristán se dio cuenta de que estaba perdiendo. Sus hombros se desplomaron. Su rostro cayó. «Dame unos días», le pidió, «para encontrar un lugar donde vivir, para hacer las maletas». Freya se lo pensó un momento. Tal vez estaba siendo demasiado dura. Después de todo, poner a un hombre en la calle sin previo aviso era el último recurso. «De acuerdo», aceptó. «Tienes el fin de semana libre. Hasta el domingo por la noche. El lunes cambio las cerraduras. ¿Y mi música? Discos, partituras, instrumentos. Tus objetos personales permanecerán intactos. Podrás recogerlos cuando quieras, poniéndote en contacto conmigo o con mi abogado con antelación». Tristán asintió, comprendiendo que era lo mejor que podía hacer. «¿Puedo al menos llevarme algo de dinero?», preguntó. «De nuestra cuenta conjunta. Lo necesito para el primer tiempo hasta que encuentre un lugar donde vivir». «No», dijo Freya con firmeza. «Ya he transferido la mitad a mi cuenta personal. El resto permanecerá congelado hasta que el tribunal decida sobre la división de bienes. Si necesitas dinero, pídeselo a Romain o a una de tus groupies». «Te comportas como una zorra», dijo Tristán, con un tono de rabia creciente en la voz. «Nunca pensé que pudieras ser así. Y yo nunca pensé que pudieras llamarme estúpida esposa y reírte de mí a mis espaldas», replicó Freya. «Supongo que los dos estábamos equivocados. Estaban frente a frente, dos personas que una vez habían jurado amarse por el resto de sus vidas, pero que ahora eran casi enemigas. Me voy a dormir al estudio», dijo finalmente Tristan. «Volveré mañana para hacer las maletas». «Como quieras». Freya se encogió de hombros. «Solo avísame cuando vayas a venir. No quiero verte». Tristan asintió y se dirigió al dormitorio, recogiendo lo imprescindible en una pequeña bolsa. Cuando regresó al salón, Freya estaba sentada en el sofá, mirando al vacío. No se volvió cuando él pasó. «Freya», dijo él deteniéndose en la puerta, «te he amado. A mi manera». «Vete», fue lo único que respondió ella. Cuando la puerta se cerró detrás de Tristan, Freya finalmente se permitió llorar. No de pena ni de angustia, sino de alivio. Era como si por fin se hubiera quitado de encima el gran peso que había estado cargando sin saberlo. Se sentó en el silencio del piso, que ahora era completamente suyo, y pensó en el futuro. Le esperaba un divorcio, un posible litigio, la necesidad de volver a empezar. Pero por primera vez en mucho tiempo, Freya se sintió verdaderamente libre. Su teléfono vibró. Un mensaje de Whitney. «¿Cómo te fue? ¿Estás bien?» «Sí», respondió Freya. «Se ha ido. Estoy bien». Y era verdad. Ella realmente estaba bien. O al menos lo estaría. Había pasado un mes desde que Tristan Holder había hecho las maletas y salió de la vida de Freya Montgomery para siempre. Un mes lleno de documentos judiciales, reuniones con abogados,
división de bienes y cuentas bancarias. El proceso de divorcio estaba en pleno apogeo, y gracias a las pruebas que Freya había reunido, así como a la profesionalidad de Whitney, el tribunal se inclinaba a su favor. Tristan no impugnó la mayoría de las demandas de Freya. Tal vez el sentimiento de culpa se apoderó de su egoísmo, o tal vez solo quería cerrar pronto este capítulo y empezar una nueva vida con Romain. En cualquier caso, había accedido a pagar una indemnización por el dinero que había gastado en su amante, aunque había insistido en el pago a plazos. Su situación financiera dejaba mucho que desear. Freya, por su parte, sentía que volvía a tener el control de su propia vida. En el trabajo la valoraban más que nunca. El ascenso estaba a la altura de las expectativas, y el aumento de sueldo le permitía no solo conservar su piso, sino también empezar a ahorrar para su propia casa. Además, liberada de la necesidad de mantener a su marido músico, descubrió que podía permitirse pequeños placeres que antes le habían parecido un lujo inasequible. Un viaje de fin de semana a un hotel balneario, un abono para un buen gimnasio, un nuevo vestuario. Sin embargo, la adquisición más valiosa fue la paz interior. Se acabó el preocuparse por dónde pasaba las tardes Tristan, con quién se veía, en qué gastaba su dinero. Se acabó fingir que todo iba bien cuando su corazón estaba desgarrado por la sospecha. No había necesidad de sacrificar sus intereses, su tiempo, sus sueños por un hombre que no apreciaba esos sacrificios. Aquella tarde de diciembre, Freya volvía del trabajo un poco más tarde de lo habitual. Un proyecto importante estaba terminando en la oficina, y el equipo se había quedado hasta tarde para celebrar el exitoso final del trimestre. Estaba un poco mareada por el champán, pero de buen humor. Decidió pasar por el supermercado para comprar algo especial para la cena. Al fin y al cabo, hoy era un pequeño día de fiesta profesional. Freya empujaba el carrito entre las filas, seleccionando pensativamente los ingredientes para la cena, cuando oyó una voz familiar, baja, con un ligero ronquido. Una voz que había oído por última vez en el cumpleaños de Tristan, escuchando a escondidas en la puerta del estudio. Sí, 2 filetes de costilla, frescos, y una botella de Merlot, el de oferta. Freya se dio la vuelta y vio a Romain de pie junto al expositor de carne. Alta, delgada, con una larga melena oscura y unos brillantes ojos verdes acentuados por un hábil maquillaje. Era exactamente como Freya se la había imaginado por sus fotos en las redes sociales. Espectacular, segura de sí misma, con un toque de descuido bohemio en su ropa. Por un momento, Freya pensó en darse la vuelta y marcharse. ¿Por qué iba a querer reunirse con ella? ¿De qué le serviría hablar con la mujer que había arruinado su matrimonio? Pero algo, la curiosidad, el orgullo o simplemente el deseo de poner fin a aquello, la hizo avanzar hacia la sección de carnicería. «¿Romain Leveret?», preguntó Freya, deteniéndose junto a la mujer. La mujer se dio la vuelta y miró a Freya con detenimiento. Había un destello de reconocimiento en sus ojos, pero fingió no darse cuenta de a quién estaba mirando. «¿Sí? ¿Nos conocemos?» «No», Freya negó con la cabeza. «Pero he oído hablar mucho de ti. Soy Freya, Freya Montgomery». Romain se tensó visiblemente. Su mano, apoyada en el asa del carro, se apretó con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. «Ah», dijo tras una pausa, «la mujer de Tristan». «Ex mujer», corrigió Freya. «Gracias a ti». Romain se enderezó y levantó la barbilla. En sus ojos había una mezcla de desafío e incertidumbre. «Yo no destruí tu matrimonio», dijo. «Ya estaba roto cuando Tristan y yo nos conocimos. Simplemente no lo viste». Freya sintió una punzada de irritación, pero se contuvo. No iba a montar una escena en medio del supermercado. «No importa», dijo. «Solo quería verte en persona, para saber quién era la mujer por la que Tristan estaba dispuesto a traicionar todo lo que había entre nosotros». Romain sonrió, echándose el pelo a la espalda en un gesto que sugería arrogancia. «No se trata de mí, sino de él. Tristan es un espíritu libre. La vida familiar ordinaria, los trabajos de 9 a 5, las hipotecas y otras rutinas mundanas no pueden retenerlo. Es un artista, un creador. Necesita aire para volar». Freya apenas podía contener la risa. Romain estaba repitiendo los mismos tópicos que Tristan había utilizado al principio de su relación. Las mismas palabras de moda sobre la creatividad, la libertad, la falta de voluntad para ajustarse a las normas sociales.
Palabras que a menudo escondían la habitual falta de voluntad para asumir responsabilidades. Y ese aire para volar tiene un precio, ¿no? Comentó Freya. Restaurantes, regalos, tiempo de estudio, todo a costa de la esposa tonta, como me llamaba. Romain parecía un poco avergonzada, pero enseguida se sobrepuso. Tristan estaba invirtiendo en nuestro proyecto juntos, dijo. En nuestra música. No era un despilfarro. Estamos creando arte que nos sobrevivirá a todos. Por supuesto, asintió Freya. ¿Pero a costa de quién? ¿A costa tuya? ¿De tu trabajo de camarera? ¿O del dinero que he estado ganando? No entiendes nada del negocio de la música, gruñó Romain. Hay que invertir para obtener resultados. Tristan cree en mi talento. Cree que nuestro álbum se amortizará docenas de veces. No fue un robo, fue una inversión. Una inversión sin mi consentimiento, aclaró Freya. Así que, en efecto, robar. Romain suspiró con la mirada de un hombre obligado a explicar lo obvio a un niño incomprensivo. Mira, sé que ahora estás dolida, y es natural. Pero no hay necesidad de dramatizar. Tristan te amaba a su manera. Es solo que sus caminos se separaron. Suele pasar. Sí, Freya estuvo de acuerdo. Suele pasar. Sobre todo cuando uno de los cónyuges tiene un amante y planea huir con ella y con el dinero del otro. Romain puso los ojos en blanco. ¡Qué melodrama! Nadie planeaba huir de nadie. Tristan quería tener una charla sincera contigo cuando acabara el proyecto. No quería herir tus sentimientos antes de tiempo. ¡Qué considerado!, dijo Freya secamente. ¿Sabes qué? Romain empezaba a perder la paciencia. Siento que estés tan dolida, pero quizá deberíamos ver la situación desde otro ángulo. Tristan no era feliz contigo. Se sentía sofocado, confinado. Conmigo por fin puede ser el mismo, puede crear sin ser juzgado. ¿No es en eso en lo que consiste el amor, en dejar que las personas sean ellas mismas? Freya miró a Romain con atención y de repente se dio cuenta. Aquella mujer creía de verdad lo que decía. Creía en Tristan, en su talento, en su futuro juntos. Igual que la propia Freya había creído alguna vez cuando conoció al encantador pelirrojo de la guitarra en el bar Blue Note. ¿Cuántos años tienes, Romain?, preguntó Freya. 25, respondió ella con un ligero desafío. ¿Por qué? Por nada, Freya negó con la cabeza. Solo cuídate. Y de tu dinero, si tienes. ¿Qué quieres decir? Romain frunció el ceño. Tristan es muy convincente cuando habla de sus sueños, del futuro, de la música que cambiará el mundo, dijo Freya. Yo también creía en él. 7 años creyendo y esperando a que se reconociera su talento. 7 años pagando las facturas mientras él creaba. Espero que tenga más suerte. Romain fulminó con la mirada. No nos compares. No soy una gallina doméstica que solo piensa en cómo pagar la próxima cuota del préstamo. También soy una persona creativa. Tristan y yo estamos en la misma onda, ¿sabes? Nos inspiramos mutuamente. Tu problema es que nunca pudiste apreciar su talento, su singularidad. Solo lo veías como un perdedor que no podía mantener a su familia. Yo siempre he creído en su talento, dijo Freya en voz baja. Incluso cuando todo el mundo a su alrededor, incluidos sus propios padres, decían que estaba perdiendo el tiempo. Yo creía, y pagué esa fe con años de mi vida. Algo parecido a la duda brilló en los ojos de Romain, pero se sobrepuso rápidamente. Bueno, dijo con altivez, a cada cual lo suyo. Algunos están hechos para la vida ordinaria, otros para la creatividad y la fama. Tristan ha elegido su camino, y ese camino está conmigo. Freya sonrió, no con maldad, sino con una ligera tristeza. Te deseo suerte, Romain. De verdad que sí. Espero que Tristan no te rompa el corazón como rompió el mío. Con estas palabras, se dio la vuelta y se alejó. No había dado unos pasos cuando oyó detrás de ella. No creas que puedes irte así. Intentaste ponerlo en mi contra. Dijiste que iba detrás de su dinero, que le estaba utilizando. Me lo contó todo. Freya se dio la vuelta. Romain estaba de pie con las manos a los lados y la cara contorsionada por la ira. Nunca le hablé a Tristan de ti, replicó Freya con calma. Desde que se fue de casa, solo nos hemos comunicado a través de abogados. Si te ha contado algo es su imaginación. Estás mintiendo. Romain alzó la voz, atrayendo la atención de los demás compradores. Intentaste retenerle con dinero.
Le amenazaste con demandarle. Prometiste quitárselo todo. Freya sintió surgir una oleada de irritación en su interior, pero se contuvo. Solo le reclamaba lo que había gastado en ti de nuestra cuenta conjunta, dijo. Y si eso es lo que él llama quitártelo todo, entonces tú y yo tenemos ideas muy diferentes de la justicia. Estás celosa, soltó Romain. Celosa de que me eligiera a mí y no a ti. De que fuera feliz conmigo y desgraciado contigo. Varios compradores se detuvieron, observando la escena con curiosidad. Freya se dio cuenta de que la conversación había ido más allá de lo razonable. Sacudió la cabeza, se dio la vuelta y se alejó, ignorando los gritos de Romain, que seguía acusándola de todos los pecados capitales. Freya pasó el resto de la tarde en casa, en la tranquilidad de su propio piso. El encuentro con Romain le había dejado un extraño regusto, no de amargura ni de ira, sino más bien una mezcla de arrepentimiento y alivio. Lamento que 7 años de su vida hayan terminado así, y alivio de que por fin todo esté en su sitio. Se preparó una cena sencilla pero sabrosa, filete con ensalada de verduras y una copa de buen vino. Puso la música de jazz que tanto le gustaba pero que rara vez escuchaba cuando Tristan estaba en casa. Él prefería el rock y la música alternativa. Los pequeños placeres que antes parecían insignificantes, ahora adquirían un nuevo sabor, un nuevo valor. Después de cenar, Freya se acomodó en el sofá con un libro, una novela policíaca que hacía tiempo que quería leer. El teléfono sonó sobre las 9 de la noche. Era Whitney. «Hola, colega», la voz de Whitney sonaba alegre como siempre. «¿Qué tal estás?» «Bien», respondió Freya. «Bien, de hecho». «¿Por qué?» «Solo quería saber cómo estabas», dijo Whitney. «¿Recuerdas que hablamos de la fiesta de Navidad en el bufete? Este viernes. ¿Aún piensas ir?» «Sí, claro», sonrió Freya. «No puedo quedarme en casa todo el tiempo». «Me alegro». Whitney parecía contenta. «Por cierto, Miles Eddington estará allí. ¿Te acuerdas de él? Alto, moreno, trabaja en derecho corporativo». «Whitney», dijo Freya con cautela, «si estás tratando de conseguirme una cita». «No es cierto», contestó Whitney demasiado rápido. «Solo decía que estaría allí y preguntaba por ti». Algo así como casualmente. Freya se rió. «Mi divorcio aún no ha terminado. No creo que esté preparada para una nueva relación». «¿Quién está hablando de una relación?», objetó Whitney. «Solo de compañerismo amistoso. Un poco de coqueteo, tal vez. Nada serio». «Ya veremos», respondió Freya con evasivas. «Gracias por preocuparte de todos modos». Hablaron un poco más, de trabajo, de las próximas vacaciones, de planes de futuro. Cuando la conversación terminó, Freya volvió a su libro, pero no podía concentrarse. Sus pensamientos volvieron a su encuentro de hoy con Romain, a lo que había visto en los ojos de la mujer. La misma fe ciega en Tristán que ella había tenido una vez en sí misma. La historia se repetía. Tristan había encontrado una nueva musa, una nueva mujer dispuesta a creer en su talento, a apoyar sus sueños, y tal vez una nueva fuente de financiación para sus proyectos creativos. Freya se acercó a la ventana y corrió la cortina. La nieve caía en grandes copos, cubriendo la ciudad con un manto blanco. Las luces de las casas vecinas parpadeaban en la oscuridad, creando una sensación de confort y seguridad. Su apartamento, ahora solo suyo, era un refugio seguro, un lugar donde podía ser ella misma sin tener que adaptarse a las expectativas y exigencias de los demás. Recordaba cómo había conocido a Tristan, cómo había creído en sus sueños, cómo había estado dispuesta a hacer cualquier cosa por su futuro juntos. Recordó cómo esa fe se había ido desvaneciendo poco a poco, dando paso a la duda y la decepción. Cómo había hecho la vista gorda ante los signos evidentes de su infidelidad, porque no quería admitir que se había equivocado, que había invertido tantos años de su vida en un hombre que no merecía la pena. Ahora todo había quedado atrás. La decepción, el dolor, la traición, todo iba desapareciendo poco a poco, dando paso a nuevos sentimientos, libertad, independencia, la oportunidad de redescubrirse a sí misma, sus deseos, sus sueños. Freya volvió al sofá, cogiendo el cuaderno que había empezado a llevar después de que Tristan se fuera. Una lista de deseos y objetivos que había pospuesto año tras año, porque el presupuesto familiar no permitía un gasto extra, porque había que dedicar tiempo a mantener a su marido, porque ahora no era el momento adecuado.
Viajar a Europa es un viejo sueño que Tristan siempre ha dejado de lado en favor de la compra de nuevos equipos para la banda o la grabación de otra maqueta. Un curso de fotografía, afición que abandonó tras casarse porque es solo un hobby y tenemos objetivos económicos serios. Volver a la universidad para hacer un máster, una ambición que Tristán consideraba una pérdida de tiempo y dinero. Una casa propia, con jardín, terraza y espacio para un despacho. Tristan siempre había dicho que un piso era suficiente para ellos, que comprar una casa era esclavitud para 30 años. Ahora todos esos deseos podrían hacerse realidad. No todos a la vez, pero poco a poco, paso a paso, Freya podría construir la vida con la que soñaba. Una vida en la que ella determinara sus propias prioridades y valores. Dejó el cuaderno a un lado y se volvió hacia la ventana. La nieve seguía cayendo, cubriendo la ciudad de blancura, simbolizando un nuevo comienzo, un borrón y cuenta nueva. Freya apretó la palma de la mano contra el frío cristal, sintiéndose extrañamente en paz. Sí, le había dolido. Sí, había malgastado 7 años de su vida con un hombre que no apreciaba su sacrificio. Sí, había cometido el error de creer en bellas palabras y promesas. Pero ese error no definía el resto de su vida. Era fuerte, más fuerte de lo que pensaba, más fuerte de lo que Tristan sabía. Había superado la traición, el divorcio, la necesidad de volver a empezar. Y ahora, al mirar hacia adelante, no veía un futuro incierto y confuso, sino un camino claro, iluminado por sus propios deseos y metas. Tristán y Romain podían continuar su juego de creadores libres, sin ataduras a las nociones convencionales de honestidad y lealtad. Podían convencerse mutuamente de que eran excepcionales, de que las reglas habituales no se aplicaban a ellos. Podrían construir castillos de aire sobre la arena del dinero y la confianza de otras personas. Y Freya. Freya construiría su vida sobre los sólidos cimientos de sus propios logros, sus propias decisiones, sus propios valores. Y eso tal vez fuera la verdadera libertad. No de la obligación y la responsabilidad, sino de la ilusión y el autoengaño. Se apartó de la ventana, volvió al sofá y cogió un libro. Le esperaba una noche en la paz y la tranquilidad de su propia casa, sin tener que preocuparse por los problemas y los deseos de los demás. Y mañana, un nuevo día, nuevas oportunidades, nuevos horizontes. La vida continuaba, y por primera vez en mucho tiempo, Freya sintió que estaba viviendo de verdad, no solo existiendo a la sombra de las ambiciones y los sueños de otras personas.